noches, mi nombre es Juli Valencia y voy a explicar el ejercicio número 1. Son unas proposiciones iniciales y de ellas se formó una proposición nueva, un argumento, y lo que hicimos fue escribir ese argumento en lenguaje natural, es decir, utilizando frases. Entonces, si Diego es un deportista de alto rendimiento, entonces allí estoy escribiendo si P, entonces Q, pero Diego debe entrenar todos los días, así que escribo Diego debe entrenar todos los días, o Diego no llena una vez por semana su tabla de rendimiento físico, porque en el argumento dice no R, es decir, no se cumple la proposición R, y la proposición R la negación. Y como la proposición R es Diego llena una vez por semana su tabla de rendimiento físico, la negación es Diego no llena su tabla de rendimiento físico. Para la tabla de verdad se hicieron 3 columnas para Q, P y R, en las que se utilizó la ecuación 2 a la n para saber la cantidad de filas que íbamos a armar, o cada una de estas palabras, como n representa el número de letras que hay de proposiciones y son 3, entonces nos da 2 a la 3. Allí hacemos la tabla de verdad por cada columna para cada una de las partes del argumento, y luego en la columna final ubicamos la O. Para ello acudimos a las tablas de verdad, de la implicación y de la negación O. Para la implicación colocamos falso, la implicación es de esta que dice P, implica Q, que está en la quinta columna. Para eso vimos los valores de verdad P y Q en las columnas P y en las columnas Q. Para sacarlas, entonces lo que hace es quedar falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, como P es verdadera y Q es falsa. Para la tercera y cuarta casilla, entonces nos dan falsa y el resto verdadero. El O dice que son falsas cuando ambas son falsas. En este caso cojo la columna 4 y 5 para analizar el O. Si hay dos que son falsas, ya la columna final es falsa en esa. Por ejemplo, en la columna 4 y en la fila 3 es falso, y en la columna 5 y la fila 3 también es falso, entonces falso, falso da falso y el resto verdadero, porque no se tienen más de ese tipo de casos. Y luego con el simulador se corrobora la manera como se procedió en la tabla de verdad, que se hizo a mano, fue correcta o no. Además, en la tabla de verdad decía que hay que identificar si es una ontología, o sea, contingencia o contradicción. En este caso es una contingencia porque hay algunos casos para los cuales el valor de verdad es falso, por lo tanto, como tiene tanto verdadero como falso, es una contingencia. Gracias por verme. Gracias por verme.